Hola, bienvenidos a un programa más de Enfocados TV. Agradecemos al canal Zoom por este espacio. Y para hoy en nuestra sección de entrevistas, Javier habla con Rodrigo Argüello en el evento del lanzamiento Elogio de la Mala Musa. Y en ¿Qué hay para la cabeza?, Estefanía Hernández nos trae un recomendado sobre música y obsesión. Este evento de lanzamiento de Elogio de la Mala Musa fue llevado a cabo en la Universidad Tecnológica de Pereira, más exactamente en la sala magistral del Bloque Y, donde contamos con la presencia de Jaime Arracó. Jaime Arracó es colaborador de la revista Arcadia. También está Barbella Teortúa, docente de la Universidad Tecnológica de Pereira y ensayista colombiano. Y por supuesto Rodrigo Argüello, autor de Elogio de la Mala Musa. Hola, nos encontramos en una nueva sesión de Enfocados, acá en la sesión de entrevistas con Rodrigo Argüello. Acaba de terminar el evento del lanzamiento de la segunda edición de Elogio de la Mala Musa. Y nos encontramos con Rodrigo Argüello. ¿Cómo se encuentra, Rodrigo? Bien, sí, gracias. Un lanzamiento muy cálido y siempre contento por la asistencia, ¿no? Corremos el peligro en ese momento, y es que yo no narro una historia en Colombia si no he vivido esa situación, si no me han secuestrado, si no me la han contado, si no está verificada empíricamente de manera de los datos. Y eso me molesta muchísimo. Y eso no es soslayar la realidad, al contrario. Yo creo que aquí hay que determinar muy bien qué es la realidad, qué es la ficción y qué es la falsificación. Me parece que el hecho de que alguien narre la realidad todo el tiempo no quiere decir que está haciendo literatura, puede falsificar la realidad. Lo primero que queremos preguntarle acá en Enfocados sería, ¿por qué Elogio de la Mala Musa? Bueno, Elogio de la Mala Musa pues obedece a la idea de que hay escritores que finalmente quieren absorber la realidad totalmente y resulta que ellos son devorados por esa realidad. El primer cuento se llama Elogio de la Mala Musa, justamente cuenta esa historia, ¿no? Donde un escultor quiere tener un modelo de pantera vivo, pero finalmente la pantera se suelta y se lo come, o sea, se come al artista y se queda Roma sin ese escultor que era muy importante. Yo creo que eso es lo que está pasando últimamente con la literatura, y es que no se está escribiendo nada si no está constatado por un asunto, digamos, casi que científico. Si nadie narra si no le han pasado ciertas cosas concretas, y creo que la ficción, la fantasía, la metáfora y el símbolo en ese orden de ideas está saliendo un poco damnificada. Es increíble que un personaje como Kafka haya creado una ficción, una metáfora a partir de un hombre que una mañana se levante y aparece convertido en un bicho monstruoso y siniestro, que eso se vuelva en uno de los relatos después de 100 años más realistas, más contundentes sobre la sociedad de rendimiento, sobre la alienación, que antes se hablaba de explotación con Marx y hoy se habla de estrés, y para mí es la misma cosa. Lo que hay es explotación y no hay estrés. Eso se llama una mutación semántica. Entonces, hay una ars poética en el libro con respecto a que así la mujer y el verdugo sea muy fuerte, que lo es. De todas maneras, planteo la idea de que hay imaginación. Por eso. Entonces, en ese orden de ideas, nos gustaría preguntarle ¿cuál fue la mala musa que inspiró a Rodrigo Argüello para escribir sobre otras? Muy interesante esa pregunta, porque en el fondo lo que el libro plantea es realmente cómo las mujeres le salen al paso a unas situaciones un poco complejas, pero las malas musas finalmente son los hombres, ¿sí? Porque creo que el hombre es una mala musa para las mujeres. Todos tenemos una mente estética, todos tenemos una ficción. Schlegel, que quiero mucho, los hermanos Schlegel, sobre todo Wilhelm, que me gustaba, decía que todos finalmente tenemos varias novelas y muchos cuentos. Y es verdad, si vamos a la interioridad de cada sujeto, todos tenemos una ficción, una historia, un sueño, una ilusión, una tragedia, vivimos cosas. ¿Quién las escribe? Creo que hay un escollo muy interesante. Porque todos vivimos cosas, pero no todo el mundo finalmente es escritor. Ahora, todo el mundo sí es esteta en ese sentido, y creo que Schlegel tiene razón. Pero el tema del escollo está en que yo puedo tener la historia más truculenta, rocambolesca y abracadabrante en mi vida, pero la escribo, o cuando la voy a escribir, ¿qué hago? O amigos que tú conoces, me pasó con Nahum, que escribe sobre Lara, es amigo de la esposa de Lara, yo conocí ese proceso, tenía todo un archivo, toda la información, y me dice Nahum, cuando fui a escribir la novela, yo no sabía qué hacer con toda esa información. Porque finalmente un historiador no es escritor, realmente, si no tiene realmente la vocación y el asunto para pasar poéticamente algo. Bueno, entonces en ese orden de ideas, continuando con la entrevista, me gustaría preguntarle cómo fue ese proceso para llevar esas malas musas hoja por hoja hasta convertirlas en un libro.
Sí, parte finalmente de unas realidades concretas, pero repito, yo le fui poniendo, por eso hablo del escritor debe ser un alquimista, le fui poniendo asuntos fantasiosos, aspectos imaginativos, inventando para justamente redondear cada una de las historias. Por tanto, sí están muy relacionadas con la realidad, pero en últimas hay mucho de fantasía, es decir, también de cómo se puede uno imaginar ese tipo de situaciones en otras circunstancias. Por tanto, ese es un proceso que diríamos es casi de alquimista, ¿cierto? Como encontrar en unos asuntos cotidianos unos elementos que son fantásticos, que son, repito, muy metafóricos y contundentes, que no traicionan la realidad, sino que por el contrario la muestran de otra manera y quizás de una manera también más contundente, ¿no? De eso trata el primer cuento de Elogio de la mala musa, ¿no? Del hecho de que él quiere escribir una novela, se encuentra con una mujer Tania que no le gusta, pero finalmente termina acostándose con ella. Realmente termina siendo un amante impresionante, no le gustaba, pero entonces él dice, también se quedó como Pasíteles o como Roma sin uno de sus artistas o sin uno de sus novelistas. Porque eso le pasó a Pasíteles, ¿cierto? Que era uno de los mejores escultores de Roma, pero la pantera se lo tragó. Creo que la metáfora está ahí. La realidad también es compleja y complicada, ¿sí? Y creo que yo sigo apostándole por el arte en ese sentido. Y no estoy soslayando que escribí novela negra, y Arbey conoce, y algunos mi novela negra Trancón en la Parto, que es muy fuerte, que es casi realismo sucio de 1995. No estoy soslayando la realidad, que también es una irresponsabilidad de muchos de decir, bueno, ¿no será que usted está en contra de la realidad? Jamás, jamás. De manera más personal, ahora que estaba en el evento ahí presenciándolo sus palabras, una compañera mía al lado decía, él dice que el arte tiene que estremecer. Entonces yo me pregunto si él se estremecía cuando escribía Elogio de la mala musa. Yo creo que sí, yo creo que una de las cosas que más disfruto también escribiendo es que yo mismo me río, me estremezco, me emociono, ¿cierto? Con los personajes que yo mismo me voy inventando. A veces ellos son los que me hacen reír a mí y eso hace parte también de cómo nos estremecemos y cómo es de importante el hecho de que yo vibro justamente cuando escribo estas historias. Entonces sí hubo un estremecimiento muy particular, sobre todo una emoción muy grande, porque así como yo digo que el arte realmente debe ponernos nerviosos, uno también debe tener un tipo de nerviosismo a la hora de escribir, pero ese nerviosismo para mí es muy placentero, ¿no? Ese creo que es como la motivación en últimas de escribir, son mis emociones, me emociono escribiendo, como me emociono hablando, como me emociono comiendo, como me emociono bailando, puedo bailar horas y horas y me encanta, voy poco a bailar, pero me fascina, me parece que sigue siendo eso importante. Sin embargo, son cuentos de casi 25 años, son cuentos que he trabajado, esculpir me parece que es importante. No escribo ficción cada año, ni cada 3 años, ni cada 4 años. Escribo mucha teoría por el asunto de qué hacer, pero soy muy respetuoso con la palabra de la ficción. Listo, entonces esta fue la entrevista con Rodrigo Argüello. Ya terminó el evento del segundo lanzamiento de la edición de Elogio de la mala musa. Don Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. No, con gusto y gracias a ustedes por esta entrevista.
Then why did you stop playing? Hola, bienvenidos a esta sección de ¿Qué hay para la cabeza? Esta semana el recomendado es Whiplash, música y obsesión. 2, 3, Este es el segundo film de Damien Chazelle. Es un thriller psicoanalítico en el cual un docente y un estudiante se juegan de una forma bastante estricta. El estudiante está obsesionado por llegar a la cima, pero su docente, con unas prácticas un poco ortodoxas, lo que necesita y lo que pretende es encontrar al próximo Charlie Parker. Jesus fucking Christ! I didn't know they allowed retards into Schaefer. Am I to understand that you cannot read tempo? Can you even fucking read music? What is that? Eighth note? Yes, what is that? Dotted 16th note. Sight read measure 101. What are you, in a fucking a cappella group? Play the goddamn kit! Stop! Whiplash fue un corto antes de llegar a ser largometraje en el 2012. Se presentó en el Sundance, en el cual obtuvo grandes premios y donde nació la idea de ser una película. El costo fue supremamente bajo y su recaudación también lo fue, pero esto no le impidió estar nominados a 5 premios Óscares, en los cuales estuvo Mejor Película y Mejor Actor Secundario. Y esto fue todo por hoy en el que hay para la cabeza. No se les olvide, Whiplash, música y obsesión. Si quieren enviarnos sus recomendados, ya sea películas, ya sea libros o todo lo que ustedes quieran, nos pueden escribir a enfocados20@gmail.com. También no se les olvide enviarnos su trabajo, ya sea audiovisual o de fotografía, a nuestro correo para nuestra sección Zoom In. Hasta pronto.